Vamos a continuar con la clase. Vamos acá. Ya. Confírmeme si ve esa pantalla. Sí, profe. Ya, gracias, muy amable. Entonces habíamos visto lo que es presión, ¿no? La relación entre la fuerza y el área. Hemos dado las unidades y las dimensiones. Vamos a ver las clases de presión. Clases de presión. Dice, se va a ver cómo varía la presión en el interior de un fluido en reposo a medida que aumenta la profundidad en su interior. ¿Sí? Sea la siguiente figura que contiene una pequeña cantidad de fluido en forma de cilindro, sumergida en un recipiente que contiene una gran cantidad de líquido. Estos líquidos no se mezclan, son no miscibles. ¿Sí? Puede ser agua, mercurio, no se mezcla. Mire. Ya, observe este gráfico, por favor. Sí, este es un recipiente que contiene una gran cantidad de líquido. Esta parte azul es la gran cantidad de líquido. Y este es un fluido en forma de cilindro, que no se mezcla, ¿no? Está suspendido ahí. Sí, son no miscibles, no se mezclan. La profundidad de la parte superior del cilindro, mire, desde la superficie hacia abajo, le hemos llamado H1. ¿Sí? Cogemos el punto 1 en la parte superior del cilindro y el punto 2 en la parte inferior del cilindro. Entonces, la profundidad para la parte inferior sería H2. ¿Sí? Hay una fuerza que ejerce este líquido sobre el cilindro en la parte superior y en la parte inferior. Es esta F1 y esta F2. Y el cilindro tiene un peso, W. ¿Sí? La diferencia entre las profundidades le hemos llamado delta H. Repito, F1 y F2 es la fuerza que ejerce el líquido sobre el cilindro, en la parte superior y en la parte inferior. ¿Sí? Ya. Entonces vamos a empezar con esta deducción, mire. Se conoce que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Sí? Aquí tengo una área, mire, esta área de la parte superior del cilindro, ¿sí? Y esta área de la parte inferior del cilindro. Es la misma, ¿no? Es la misma área. ¿Sí? Aquí tengo el área y acá es la misma área. Pero la fuerza cambia. Acá tengo F1, acá tengo F2. Si esta fórmula le ponemos para los casos particulares de la parte superior y de la parte inferior, tendría así, mire. Particularizando, mire, para la parte superior, entre esta área y esta F1 se genera una presión 1. Una presión 1. Y le ponemos presión 1 es igual a F1 sobre A. No le ponemos a 1 porque es la misma área, tanto acá arriba como acá abajo. ¿Sí? Si de esta ecuación despejo F1, tengo esto, mire. Esta área aquí está dividiendo, pasa a multiplicar y le damos la vuelta. F1 es igual presión 1 por área. Para el caso de acá abajo, acá se genera una presión 2. Una presión 2. ¿Sí? Y es igual a F2 también sobre el área. ¿Sí? Si de aquí despejo F2, tengo esto, mire. Esta área está dividiendo, pasa acá a multiplicar y me queda F2 es igual a presión 2 por el área. ¿Sí? Listo. Seguimos. Las fuerzas horizontales son nulas. Observe que no hay ninguna flecha horizontal. Las fuerzas horizontales son nulas. Y las fuerzas verticales son F1, W y F2. Esas son las fuerzas verticales, mire. O F1, F2 y W. F1, F2 y W. Las fuerzas que apuntan hacia abajo tendrán signo negativo y la fuerza que apunta hacia arriba tendrá signo positivo. Entonces F1 y W son negativas y F2 es positiva. Con esa consideración, seguimos con la deducción. Mire. Nuevamente el hecho acá aparecer es del mismo gráfico, ¿no? Para que vaya viendo las fuerzas. F1, W y F2. Mire, por la primera ley de Newton, si el cilindro está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de fuerzas, en este caso, sumatoria de fuerzas en Y, es igual a 0.
¿Sí? ¿Qué fuerzas tengo en Y? Tengo F1, W y F2. Primero ponemos la positiva, mire. F2 menos F1 y menos W, y esto es igual a 0. Esta es la sumatoria de las fuerzas verticales. La que apunta hacia arriba es positiva y las que apuntan hacia abajo son negativas. Acá reemplazamos el F2, ya teníamos despejado, expresión 2 por el área. El F1 también ya teníamos despejado, expresión 1 por el área. Y también le abro al peso. El peso es el producto de la masa por la gravedad. ¿Sí? Acá, pero conozco que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si de aquí despejo la masa, me queda que la masa es igual a densidad por volumen. Si esta reemplazo acá, donde está la masa, obtengo lo siguiente, mire. Este baja igual, aquí la masa es densidad por volumen y por gravedad, y esto es igual a 0. ¿Sí? ¿Seguimos? Pero el volumen de un cilindro es igual al producto del área de cualquiera de las bases por la altura, por esta partecita de aquí. ¿Sí? Le llamamos solo H. Pongámosle H a esta altura también acá. H. ¿Ya? Y si esto reemplazo acá, me queda lo siguiente. Mire, presión 2 por el área menos presión 1 por el área menos densidad. En vez de poner volumen, mire, ponemos su equivalente A por H y por G. Y esto es igual a 0. ¿Sí? Sacamos del factor común. Observe, ¿cuál es el factor común? ¿Qué tengo en común en este término y en este término? ¿Quién me dice? ¿Cuál será el factor común? ¿Qué letra se repite en este término y en este El término? peso, ¿No? peso 2 por El área. El área. ¿Sí ve? El área se repite acá y se repite acá. Puedo sacar factor común el área. Mire. El área y adentro me queda presión 2 por el área para el área, me queda presión 2. Menos presión 1 por el área para el área, me queda presión 1. Menos densidad por el área por H y por G. Para el área se simplifica el área y me queda densidad por H y por G. Y esto es igual a 0. Esta área bajo a dividir acá y 0 dividido para área me da 0. Desaparece el área. Y me quedó solo esto, mire. Presión 2 menos presión 1 menos densidad por H y por G. Igual 0. ¿Sí? Despejando presión 2. De aquí voy a despejarle presión 2. El presión 1 pasa al otro miembro a sumar y todo esto pasa también a sumar. Y le ordenamos densidad por gravedad por H para que ya vaya tomando la forma de la primera, de la ecuación fundamental de la hidrostática. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. Mira. Ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Sí? Si estuviéramos en presencial, en alguna prueba yo le diría, haga la deducción de la ecuación fundamental de la hidrostática. Entonces usted tiene que hacer el dibujo y hacer todo esto. Esa es la deducción de la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Sí? O puedo ponerle en alguna pregunta de alguna prueba, puedo decirle, la ecuación fundamental de la hidrostática es, dos puntos aparte. Le pongo esta ecuación y le voy variando, ¿no? Y usted elige la respuesta correcta. Entonces, esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. Presión 2 es igual a presión 1 más densidad por gravedad por H. De esta ecuación sale las clases de presión, mire. Sigamos. En el caso de que el punto 1 se encuentre en la superficie del líquido y el punto 2 a una profundidad H, la presión en la superficie será la presión atmosférica y la presión en el punto 2 será, mire, en el caso de que el punto 1 se encuentre en la superficie del líquido, la presión en esta parte es la presión atmosférica y la presión en el punto 2 a una profundidad H será, mire, la presión absoluta. Esta P es la presión absoluta y es igual a la suma de la presión atmosférica más el producto de la densidad por la gravedad por la profundidad. Esta H es profundidad. Esta es la presión absoluta. Esta es la fórmula de la presión absoluta. ¿Sí? Acá dice, la presión debida exclusivamente al peso del fluido, que depende de la densidad y de la altura del mismo o de la profundidad, se denomina presión hidrostática. P sub H, es decir, esta partecita de aquí
es la presión hidrostática, P sub H. Por lo tanto, la presión absoluta también puedo calcularle con esta fórmula, mire, la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática, más la presión hidrostática. ¿Ya? Veamos. Mire, de modo que su ecuación es la ecuación de la presión hidrostática. P sub H es igual densidad por gravedad por H. Esta es la fórmula de la presión hidrostática. La presión atmosférica, simbolizada con P mayúscula sub A, dice que el peso del aire que rodea la Tierra produce una presión que se conoce como presión atmosférica. A cualquier nivel, la presión atmosférica es igual al peso total del aire sobre una unidad horizontal de área. Esta presión varía de acuerdo a la altitud del lugar y es menor mientras más alto es el lugar. Es menor mientras más alto es el lugar. ¿Sí? Asimismo, mientras más bajo es el lugar, la presión atmosférica va aumentando hasta que al nivel del mar su valor es, mire, la presión atmosférica dice que es 1,013 por 10 a la quinta newtones sobre metro cuadrado. Y esto corresponde a una atmósfera, ¿no? No se olvide que el newton sobre metro cuadrado es el pascal también, ¿no? PA. PA. Sí. Una misma letra en física significa varias cosas. Mira, aquí esta PA significa presión atmosférica, pero esta PA de acá es el pascal. ¿Sí? Por eso se dice que mientras más alto es el lugar, cuando usted está ascendiendo una montaña, sí he escuchado que dice, se me bajó la presión. Sí, porque la presión va bajando mientras más alto es el lugar. Sí, y mientras va los andinistas, ¿no? Mientras van escalando necesitan, ya si están más arriba ya necesitan oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión va disminuyendo. Es menor mientras más alto es el lugar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para obtener el valor de la presión atmosférica normal se utiliza un barómetro de mercurio. Si yo le pregunto, ¿cuál es el aparato para medir la presión atmosférica normal? Usted dice, barómetro de mercurio. Tenemos un cuadrito de equivalencias que me sirve para hacer transformación de unidades, ¿no? Una atmósfera 1,013 por 10 a la quinta newtones sobre metro cuadrado. Una atmósfera también es 760 milímetros de mercurio. Un kilogramo 2,2 libras. Una atmósfera también es 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. Una pulgada es 2,54 centímetros. IN es pulgada, ¿no? Un pie 12 pulgadas y esto es igual a 30,48 centímetros. FT es pie. ¿Sí? Todo esto está en el módulo, ¿no? Listo, hasta ahí la teoría. Hemos visto, haciendo un resumen, hemos visto lo que es, veamos, lo que es la densidad. Hemos visto lo que es la densidad. La densidad. Se habló de densidad relativa. ¿Sí? Se hizo el cálculo de la densidad relativa de dos materiales. Se habló de peso específico. Se habló de presión de manera general. Se habló de clases de presión. Se hizo la deducción de la ecuación fundamental de la hidrostática paso por paso. ¿Sí? Se dio la ecuación de presión absoluta. Dos ecuaciones, mire. Presión absoluta y presión absoluta también, ¿no? Se dio la ecuación de presión hidrostática. Se habló de la presión atmosférica, que mientras más alto es el lugar, la presión disminuye. ¿Sí? Se indicó que para encontrar el valor de la presión atmosférica se utiliza un barómetro de mercurio. Se dio equivalencias. Hasta ahí la teoría. Vamos a los ejercicios de aplicación. Vamos con el primero. Dice calcular el volumen y la densidad de una esfera que tiene 15 centímetros de radio y 12 kilogramos de masa. ¿Sí? Entonces usted copia el ejercicio y sigue el proceso. Hace un listado de datos, mire, vamos sacando datos. El radio 15 centímetros,
¿sí? Le pasamos a metros dividiéndole para 100, me da 0,15 metros. Y la masa me da 12 kilogramos. La incógnita dice que encuentro el volumen, B igual incógnita, y la densidad, letra griega ρ igual incógnita. Podemos hacer un esquema. Dice una esfera, le dibujamos a la esfera, mire. Es una esfera, tiene una masa m y le indicamos el radio, desde el centro hacia un extremo. Solución. Para el volumen, encontramos el volumen. El volumen de una esfera viene dado por la siguiente ecuación. Volumen es igual 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Sí? Este es el volumen para calcular el volumen de una esfera, ¿no? Hacemos el reemplazo. 4/3 de pi, el radio vale 0,15 pasado a metros al cubo. Cogemos la calculadora, 0,15 le vamos al cubo, multiplicamos por pi, multiplicamos por 4 y ese resultado dividimos para 3. Y me sale el valor del volumen. Me puede dar en notación larga o en notación científica, ¿no? Algunas calculadoras le dan así en notación científica. La unidad será metros cúbicos. La unidad del radio, que es metro elevado al cubo, me queda metro cúbico. Y para la densidad, aplicamos la fórmula densidad es igual a masa sobre volumen. Como la masa tengo en los datos, el volumen ya calculé, hago los reemplazos. Mire, la masa es 12 kilogramos, el volumen es 1,41 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Hacemos la división y obtenemos la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna inquietud? No, profe. Listo. Vamos con el segundo. Dice, calcular el peso específico del aluminio, sabiendo que un peso de 8.100 newtones del metal ocupan un volumen de 3 metros cúbicos. Determinar también la densidad del aluminio. Asimismo, hacemos el listado de datos, dice el peso, W le simbolizamos al peso, 8.100 newtones. El volumen, 3 metros cúbicos. Hemos sacado los datos. Con la lectura del problema saco los datos. Las incógnitas me pide el peso específico, letra griega gamma, y la densidad también, letra griega ρ. ¿Sí? Solución. Aquí no hace falta el esquema, vamos directo a la solución. Para el peso específico aplicamos la fórmula general, mire. Peso específico es igual al peso del cuerpo sobre el volumen. Como si conozco estos datos, reemplazo y le operamos. Y peso específico ha sido 2.700 newtones sobre metro cúbico. 8.100 dividimos para 3 y me sale 2.700. Para la densidad, mire, utilizo la otra fórmula del peso específico, la deducida. Peso específico es igual densidad por gravedad. Y de aquí despejo la densidad, que es lo que me está pidiendo. La gravedad está multiplicando, baja a dividir y le doy la vuelta. Densidad ha sido igual al peso específico sobre gravedad. Reemplazamos los valores, hacemos la división y obtenemos la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de este ejercicio? Ya, seguimos. Dice, se tiene un bloque de cemento en forma de paralelepípedo, cuyas 4 caras frontales son iguales y sus 2 caras laterales son también iguales. El bloque pesa 200 newtones, sus caras frontales miden 0,2 metros cuadrados cada una y sus caras laterales miden 0,1 metro cuadrado cada una. Calcular la presión que soporta cada una de las caras. La presión aquí es que soporta, ¿no? Cada una de las caras. ¿Ya? Los datos, mire. El peso del cuerpo, 200 newtones. El área, llamémosle área 1, al área de las caras frontales, 0,2 metro cuadrado. Y el área 2 a las caras laterales, 0,1 metro cuadrado. Y la incógnita, la presión en cada cara. Solución. Para las caras frontales, mire. Este es el paralelepípedo. ¿Sí? ¿Cuántas caras frontales tengo? Mire, la de acá abajo, la de acá arriba, 2, la de acá al frente, esa de acá al frente, y la de atrás, mire. Esas son las caras frontales, ¿sí? Como es paralelepípedo, tienen la misma área, ¿no? Si yo calculo la presión en una de las áreas, la misma presión soportarán las otras
las otras caras, ¿no? Entonces, mire, la fuerza que se ejerce sobre esta área es el peso del cuerpo, que es 200 newtones. En esta área que le hemos llamado área 1, con esta fuerza se genera la presión 1. Aplicando la fórmula de presión 1 será igual a fuerza sobre área, pero la fuerza es del peso, ¿no? W sobre área. Sería sobre área 1, ¿no? Aquí debería poner sobre área 1, ¿ya? Reemplazo, W es 200 y el área 1 es 0,2. Divido 200 para 0,2 y me sale 1000 newton sobre metro cuadrado. Esta misma presión soportarán las 4 caras frontales, ya que tienen la misma área. ¿Sí? Para las caras laterales, ahora a la figura le ponemos en sentido vertical, miren. La misma figura, pero en sentido vertical. ¿Cuántas caras laterales tenemos? Caras laterales, ¿sí? ¿Cuántas caras laterales tenemos? La de acá abajo y la de acá arriba, ¿sí? No hay más. Entonces, la misma fuerza, el mismo peso soporta la cara de acá y de acá, ¿no? Sí, pero el área es del área 2. Entonces se genera una presión 2. Si aplico la misma fórmula, presión 2 es igual a W sobre área 2. Reemplazamos valores, 200 sobre 0,1, hacemos la división y me salió 2000 newtones sobre metro cuadrado. Esta misma presión soportará las dos caras laterales, ya que tienen la misma área. Aquí nomás, una situación. ¿Cuál área es mayor? ¿Cuál área es mayor entre A1 y A2? ¿Quién me dice? Véale el valor, 0,2 y 0,1. ¿Cuál es mayor? Y la 1. El A1. Sí, esto es una magnitud inversamente proporcional. Dice, a mayor área, menor presión. A mayor área, menor presión. Mire, 0,2 y acá 0,1. Y a menor área, Mayor presión. Sí, es magnitud inversamente proporcional. Sí, repito. A mayor área, menos presión. ¿Sí? Y a menor área, más presión. Más presión. Correcto. Bien. Vamos con el cuarto ejercicio. Aquí, bueno, dice, un recipiente cilíndrico de 12 centímetros de radio en la base contiene mercurio hasta una altura de 20 centímetros y sobre él agua con una altura de 9 centímetros. Calcular A, la presión absoluta en un punto situado a 10 centímetros y 15 centímetros del fondo respectivamente, y B, la presión absoluta y la fuerza total en el fondo. Aquí hay datos explícitos y datos implícitos. Mire, el radio 12 centímetros y le pasamos a metros. Ya, ¿qué más? La altura de 20 centímetros del mercurio, le hemos llamado con el subíndice 1 al mercurio, H1 20 centímetros, le pasamos a metros. Y el agua 9 centímetros, le hemos llamado H2, 9 centímetros, le pasamos a metros. Y conocemos la densidad del mercurio, sacamos de la tabla, 13,60 gramos sobre centímetro cúbico, transformado a kilogramos sobre metro cúbico, multiplicamos por 1000 y me da 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. La densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad 9,8 y la presión atmosférica, este valor. Todos estos de aquí son datos implícitos que usted saca de las tablas, ¿sí? Se supone que conoce el nombre del material, le menciona acá, usted ya sabe y le saca acá. Las incógnitas, me pide la presión absoluta a 10 centímetros del fondo y la presión absoluta a 15 centímetros del fondo. Y la parte B, la presión en el fondo y la fuerza. Esquema. Ahí tengo el esquema, mire. Tengo el recipiente cilíndrico, mire. ¿Sí? Este es el recipiente cilíndrico que contiene mercurio. Esta partecita de acá abajo es Hg, mercurio, 20 centímetros. Y sobre él contiene agua, 9 centímetros de agua. ¿Sí? Estos dos líquidos no se mezclan, son líquidos no miscibles. Ya, y vamos a la primera parte. A 10 centímetros del fondo voy a encontrar la presión absoluta. Entonces ubico
el punto desde el fondo, mido 10 centímetros y me cae aquí, mire. Aquí está el punto. Ahí está el punto. 10 centímetros del fondo. Como todo era 20, ¿cuántos centímetros me queda sobre este punto? ¿Cuántos centímetros de mercurio me queda sobre este punto? Me quedó también 10. En este caso coincide. Ya, y sobre este punto, ¿cuántos centímetros de agua también me queda? Me queda estos 9. ¿Sí? 9. Correcto. Entonces 9, tengo que calcular la presión atmosférica del líquido que me queda sobre el punto, en este caso mercurio con 10 centímetros y también el agua con 9 centímetros. Voy a calcular dos presiones hidrostáticas, perdón. Para H igual 10 centímetros del fondo. Primero encontramos las presiones hidrostáticas del mercurio con estos 10 centímetros, mire. Presión hidrostática 1 le llamamos, densidad 1 por gravedad por H. Esta H es la profundidad desde aquí hasta acá, que es 10. Mire, reemplazamos la densidad del mercurio, la gravedad y esa H que era 10. Multiplicamos todo esto y tenemos la primera presión hidrostática. Esta es del mercurio. Como sobre este punto también tengo el agua con 9 centímetros, encontramos la presión hidrostática del agua, que le llamamos presión hidrostática 2. Densidad 2 por gravedad por H2. Reemplazamos 1000, 98 y H2 son todos estos 9 centímetros, que transformado en metros de 0,09. Multiplicamos todo eso y encontramos el valor de la presión hidrostática en cambio del agua. Sumamos las dos, que es lo que ya tenía acá, mire, y encontramos la presión hidrostática total. Sumamos las dos y encontramos la presión hidrostática total. Teniendo la presión hidrostática total, puedo encontrar la presión absoluta en este punto, sumando la presión atmosférica más la presión hidrostática total. Mire, reemplazamos el valor de la presión atmosférica, reemplazamos el valor de la presión hidrostática total y le sumamos las dos y obtengo la presión absoluta en este punto. Hemos resuelto esta primera parte. ¿Sí? Con el mismo criterio, vamos a resolver a 15 centímetros del fondo. ¿Sí? Entonces, mire, para 15 centímetros del fondo, nuevamente, hacemos otro gráfico. Ahora, 15 centímetros del fondo, el punto está aquí. ¿Sí? ¿Cuántos centímetros de mercurio me queda sobre el punto? Sobre el punto. 5. Entonces, con estos 5 voy a calcular la presión hidrostática del mercurio. Y del agua sigo teniendo los 9. Nuevamente voy a calcular la presión hidrostática del agua. O simplemente le menciono, ¿no? Mire, presión hidrostática 1 con los 5. ¿Sí? Presión hidrostática 2 con los 9. Me salió el mismo valor anterior. Sumo las dos y tengo la presión hidrostática total. Con esa presión hidrostática total puedo calcular la presión absoluta sumándole a la presión atmosférica. Mire, presión absoluta es igual presión atmosférica más presión hidrostática total. Y me queda este valor. Y hemos calculado la presión absoluta a 15 centímetros del fondo. ¿Sí? Entonces usted tiene que fijarse cuántos centímetros le queda sobre el punto considerado, tanto del un líquido como del otro líquido. ¿Sí? Bien. Y para la última parte, la presión absoluta en el fondo, mire. Ahora en el punto, en el fondo, aquí. Entonces tendría que calcular la presión absoluta del mercurio con todos los 20 centímetros, porque sobre este punto está todos los 20 centímetros del mercurio y también los 9 centímetros del agua. Mire. Calculamos la presión hidrostática del mercurio con los 20 centímetros. Obtenemos el valor. La presión hidrostática del agua con los 9 centímetros también, el mismo valor que obtuve en los dos casos anteriores. Sumamos las dos presiones hidrostáticas y obtenemos la presión hidrostática total. Con esta presión hidrostática total calculo la presión absoluta, sumándole a la presión atmosférica. Ya tengo la presión absoluta en el fondo. ¿Sí? Con esta presión absoluta puedo calcular la fuerza que se ejerce acá. Aquí está el área, ¿no? Aquí también tengo el área, mire. Aquí está el área. ¿Sí? Y puedo calcular la fuerza que se ejerce en el fondo. Utilizando la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área.
Entonces vamos a calcular esta fuerza. Primero encontramos el área. Es un círculo en la parte, en el fondo, ¿no? Entonces, mire, para la fuerza en el fondo, calculamos primero el área. Área es igual el área de un círculo, pi por radio al cuadrado. Como el radio tengo en los datos, le reemplazo y le opero. Encontré el área. Con esta área, aplico la fórmula de presión. Presión es igual a fuerza sobre área. De esta fórmula despejo la fuerza y me queda presión por área. Esta presión es la presión absoluta en el fondo. Este valor, miren. Este valor le reemplazo acá. Y el área que encontré. Multiplico las dos y tengo la fuerza en el fondo. Lo que me pedía. ¿Sí? Y hemos terminado este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?